Buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Bienvenidos a la clase de educación religiosa. Antes de iniciar, quisiera un poco recalcar el porqué, el objetivo, el porqué de estas clases, ¿sí? Que van a ser por video. Un poco por situaciones personales, he solicitado que al menos 2 o 3 clases en lo que es religión lo hagamos a través del video, ¿sí? Eh, ya después iremos regularizando a través del son, así que espero que nos vaya bien y que desarrollemos de la mejor forma estas sesiones. Solo lo que es religión, DPCC y sociales, normal lo vamos a hacer por la plataforma Zoom. ¿Ya? Segundo punto, felicitar sobre todo a los que han salido bien ahora que ya hemos finalizado este primer trimestre. Entonces recuerden que el resultado de ello es de acuerdo al esfuerzo que cada uno lo puso. ¿Ya? No solo en la evaluación, sino en todos los trabajos, responsabilidades, que han sido permanente, etcétera. Entonces, felicitarlos porque a través de ello han demostrado que ustedes pueden seguir superándose. Recuerden que esta es una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros, ¿ya? Pero eso sí, les invito a no quedarse en ese techo que se han creado. Sigan creciendo, sigan aportando, traten de dar cada vez más, ¿ya? Eso les va a ayudar. Y a los que no han salido tan bien o con la nota que esperaban, igual, no se desanimen. Esto recién inicia, es una nueva experiencia, al contrario, que te sirva como un trampolín para mejorar. Recuerda, el resultado es de acuerdo al esfuerzo que tú le pones, a la responsabilidad, a cómo has querido avanzar. Aquí ya no estamos contando con algo físico, un espacio físico, profesores cerca, como para que estén buscando orientarte o guiarte y presionarte a rendir. Ahora ya depende de la responsabilidad de cada uno, más ustedes, quinto y secundaria, previo a salir, ya van a insertarse en una vida universitaria, sabe Dios cuál va a ser la forma. Hasta el momento está todo incierto, no sabemos si seguirá siendo virtual, si no, bueno, toda esta realidad, o como se dice, la realidad que teníamos antes ha cambiado y va a cambiar, ¿no? Entonces, si alguno está pensando en volver de acá a unos meses, volver a lo que era antes, eso ya no va a ser así, ¿no? Simplemente tenemos que saber cómo aceptar esta realidad y tratar de avanzar lo mejor posible en ella. ¿Sí, muchachos? Y recuerden, toda experiencia, por más positiva o no tan positiva que sea, nos tiene que invitar a mejorar. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora sí comienzo. El tema del día es un tema que ya más o menos hemos ido manejando, ¿ya? Cuando en este caso estamos hablando del ecumenismo. Recuerden, diálogo interreligioso es cuando el cristianismo o la Iglesia Católica dialoga o se acerca a otras religiones. El ecumenismo es cuando hablamos, o el diálogo ecuménico es cuando hablamos de religiones cristianas, distintos movimientos cristianos, no solo la católica, sino con otros movimientos cristianos que han ido surgiendo. ¿Sí? Entonces, el ecumenismo, ¿ya? ¿Qué te estoy planteando ahí? Obviamente te voy a dar un poco de historia, ¿no? Te voy a resumir porque sí te voy a invitar a que leas detenidamente ello, ¿ya? Pero obviamente te digo que las divisiones entre la iglesia vino desde los primeros 5 siglos, ¿ya? O sea, desde el año 500 más o menos, se ha venido con divisiones, sobre todo entre los cristianos, sobre todo en las que llamamos en las iglesias antiguas orientales, ¿ya? Debido a las llamadas herejías trinitarias, cristológicas, tanto que en Éfeso y en Calcedonia, que estamos hablando del año 431, 450 más o menos, que empezaron a condenar algunas creencias y algunos ritos que venían haciendo algunos cristianos, seguidores de Cristo, pero que de una forma distinta, ¿no? Los trinitarios, los cristológicos, ¿no? Luego, más adelante, en el siglo XI, en el año 1054, se da una ruptura grande, eso sí es más sentido, es entre la iglesia latina, que es la iglesia romana, y la iglesia griega, ¿ya? Y en esa ruptura es donde esta iglesia griega nace lo que es la famosa iglesia ortodoxa, ¿no? Obviamente el principal problema es este orden jerárquico que había, ¿no? Para la iglesia católica o la iglesia romana latina, como llamamos, tenemos una cabeza que es el papa, ¿ya? Para los ortodoxos, no, debería tener solo un primado honorífico, no tener un cargo de jurisdicción como lo tiene el papa, que es el encargado jurisdiccionalmente de toda la iglesia.
para ellos su principal autoridad es el patriarca, ¿no? Un poco por el respeto que tenían a esa devoción anterior de lo que es la Virgen María y los santos, ¿no? Luego, siglos más adelante, en 1517, viene un poco lo que es la Reforma Protestante y viene lo que es el movimiento luterano, Martín Lutero y Juan Calvino, el luteranismo y el calvinismo, ¿no? Que también separan un poco a la iglesia, un poco de acuerdo a su estructura, de acuerdo, ellos no aceptan, por ejemplo, la tradición que se venía realizando en la iglesia, porque obviamente había algunos errores y todo, ¿no? Pero tampoco aceptan la autoridad del magisterio, además la justifican que la fe es una sola, no debería haber intermedios, etcétera, 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 y por ejemplo ya comienza la negación de la Virgen María, ya toda una serie de creencias, de ritos que algún grupo sectario no está de acuerdo y va dividiéndose, ¿no? Siglos después va a venir lo que es el protestantismo, ¿no? Cuál es la particularidad que hasta la actualidad sigue aumentando, ¿no? Las sectas protestantes que creen en Cristo, pero de a su estilo, a su forma, va aumentando. En la actualidad tenemos muchas más, de entre ellas las más conocidas, los pentecostales, los adventistas, ¿no? Ahora, por esta época, también en 1530, también viene el anglicanismo, y es en base a lo que es Inglaterra. De igual manera, también se dividen y crean su propia iglesia, en este caso. En este caso, ¿cómo se llama? El anglicanismo lo hacen de acuerdo a una situación particular. Yo se los contaba en algún momento. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, quiere precisamente divorciarse de su reina, que es Catalina de Aragón, pero para divorciarse el único que puede hacerlo es el Papa. Y el Papa era primo de Catalina de Aragón, entonces no accede a eso. Él quería casarse con Ana Bolena, el rey. Al ver que no accede a eso, corta palito, se podría decir, con la Iglesia Católica, funda su propia iglesia, ¿ya? Y obviamente toma algunas posturas de la Iglesia Luterana y todo, y crea su propia iglesia en donde él pueda decir quién va a ser el Papa, el que rige precisamente su iglesia, y comienza pues se podría decir, su propia rama de la iglesia católica, de la iglesia cristiana al estilo anglicana. Hay, por ejemplo, una particularidad que muchos de ustedes se van a sorprender es que hay, por ejemplo, a partir de los años 90 ya comienzan a ordenar a mujeres como sacerdotes en la iglesia anglicana. Y a partir del 2005 creo que comienzan lo que es ordenar sacerdotes, digo, perdón, a ordenar obispos a mujeres también. Entonces, imagínate, este es un poco distinto a lo que es la iglesia católica y a distintas otras iglesias, ¿no? Y estas separaciones se siguen dando y obviamente se dice que alrededor de la actualidad, entre estos años, hay por lo menos 2.000 millones de fieles. De esos 2.000 millones de fieles, 1.100 por lo menos serán católicos, o sea, una gran mayoría, ortodoxos alrededor de 300.000 y el resto de todos los que hemos ido viendo y algunas otras más, ya van divididos en pequeños grupos, ¿no? Entonces, te pongo ahí un poquito un cuadro para que completes entre lo que son los católicos, ortodoxos, anglicanos y evangélicos, y un poquito para que vayas desarrollando, ya de acuerdo a lo que hemos visto. Vayamos un poco a la historia del ecumenismo. Ya, hasta ahí te he mencionado lo que son las divisiones, cómo se ha ido dividiendo y sectarizando la iglesia y que venía desde los primeros siglos, ¿ah? No es que, vino de los primeros siglos, comenzó a dividirse, ¿ya? Ahora, la historia del ecumenismo, recuerden que cuando hablamos de ecumenismo es este encuentro entre distintos grupos que creen en Cristo. Hay tres personajes principales, ya es un movimiento que no surge en la iglesia católica, eso sí te lo digo. Este movimiento del ecumenismo no surge en la iglesia católica, sino surge en la iglesia protestante. Y hay tres personajes, ¿no? Carlos Bren, que es episcopaliano canadiense, ¿ya? Nathan Sarteblot, que es un obispo luterano, y Juan Mott, que es un metodista, ¿ya? Igual son grupos específicamente. Obviamente ellos tratan de tener una cercanía, ya una cercanía. Ellos querían unificar una doctrina, buscan una vida ¿cómo se llama? De una vida de acción. Precisamente es unir a las fe cristianas, ¿no? Obviamente ya luego la Iglesia Católica también se suma a eso, ¿ya? Y da algunos, se podría decir, ahí hay varios encuentros, que ahí te pongo una relación de encuentros que ha tenido la Iglesia Católica, ha buscado
precisamente integrarse, pero aún así llegan a una cercanía, pero no hay propiamente unos acuerdos. ¿Por qué? Porque hay diferencias, pues hay diferencia en ritos, hay diferencia en creencias, hay diferencia en varias cosas. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, te estoy poniendo, ¿cómo se llama? Algunos documentos que la Iglesia propone, como es el Unitatis Redigintegrario, ¿no? En español te digo la recuperación de la unidad, el otro es el que sean uno, ¿no? Unum sin, que es que sean uno. Ahora, son documentos que la iglesia saca para toda la iglesia católica, obviamente, en donde te habla de este ecumenismo, el volver a ser uno solo, el no, el evitar las divisiones, el fortalecer, pero hay en algo que no se ponen de acuerdo, ni siquiera la iglesia católica. Entre este volver a ser uno solo, que es lo que quiere, por ejemplo, para la iglesia católica es que todos vuelvan a, de alguna forma, ya pertenecen al pueblo de Dios, pero ahora lo que tendrían que hacer es volver y acoplarse a la Iglesia Católica, porque recuerden que Jesús nombró a un papa, a una roca que fundará, será la fortaleza de la Iglesia, y es Pedro, y Pedro es el papa, el papa es el sucesor de Pedro, entonces todos deberían volver a uno solo. Y ahí es algo que va a ser un poco complicado, un poco difícil, porque cada iglesia ya tiene su propia particularidad. Entonces eso tendría que verse con pinzas, ¿no? Tendría que verse bien, ¿ya? Y también el Papa Francisco ahora ha tenido una gran preponderancia, ha tenido bastante cercanía con todo este encuentro. El Papa anterior no tanto, pero después el Papa Juan Pablo II también lo tuvo bastante cercanía y todo. Y ahora Benedicto no fue tan cercano en ese aspecto, pero ahora Francisco sí. Entonces ya ha tenido, en lo que va de su periodo, ya ha tenido desde el 2015, ha tenido varios encuentros ya precisamente con todo lo que es el ecumenismo. Pero aún así te pongo un texto donde te dice que busca el verdadero ecumenismo, es precisamente que todos sean uno, ¿no? Basándose en esta ley de que la iglesia te dice que todos seamos uno para llegar al Padre, y para ser uno tenemos que compartir los mismos ritos, compartir el mismo esto, es lo que busca, lo que se busca, lo que sería ideal, pero lamentablemente ya a lo largo de la historia ha habido tantas situaciones y hay tantos ritos, tantos grupos ya estipulados, que a veces se complica, ¿no? Pero igual te pongo la información para que tú puedas ver ya un poco lo que la iglesia está buscando, lo que Juan Pablo II lo buscaba, de lo que Francisco también está buscando ahora, ¿no? Entonces, buscar una unidad, que no solamente sea un encuentro, no sea un encuentro y nos llevamos bonito y hacemos una misión juntos, no, sino es que sea que regresen y los cristianos en realidad vuelvan a ser uno solo y no grupos determinados que apunten hacia Cristo, ¿no? Entonces, eso sería como ideal. Ahora, la forma y cómo lo van a lograr, a qué grupo, obviamente el grupo mayoritario es la Iglesia Católica, eso sí, eso se tiene bien claro, pero aún así, tanto las demás iglesias, luterana, ortodoxa, estos también tienen sus ritos propios que a veces va a generar dificultades, pero no está de más soñar y buscar que haya una unidad para que podamos avanzar en conjunto, ¿ya? Entonces, eso, muchachos, te estoy dejando algunas tareitas, son preguntas a responder de acuerdo a cada documento que te dije, el mensaje que transmite Francisco. Hay un cuadrito de doble entrada para escribir entre los cristianos católicos y los no católicos, tanto semejanza y diferencias. Y es lo que tienes que presentarme. Recuerden que tienen una semana para ello, ¿ya? No lo dejen todo para última hora, pero tampoco lo hagan a la loca y el día de mañana en la noche ya me están enviando. No, con calma, con tranquilidad todo. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, a través del WhatsApp, muchos de ustedes lo hacen, excelente. O a través del correo, ya saben que las evidencias se envían al correo. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Eso sería todo por mi clase, entonces espero que se cuiden y nos estamos viendo en la siguiente clase.